noches. Mi nombre es Janine Rodríguez y yo estaré hablando sobre la hernia de disco intervertebral. Entonces, como concepto básico, debemos saber que la hernia de disco típica se puede convertir en una radiculopatía del nervio que sale de la vértebra inferior. Las hernias de disco masivas pueden provocar el síndrome de la cola de caballo, lo que suele ser una emergencia médica, y la mayoría de los pacientes que tienen una buena evolución, tanto con el tratamiento conservador como con el quirúrgico. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico son el síndrome de la cola de caballo, síntomas progresivos o déficit neurológicos pese al tratamiento conservador o un dolor radicular intenso de mayor a 6 semanas de duración. Entonces, su fisiopatología, los discos intervertebrales pueden ser objeto de cambios degenerativos, lo que puede aumentar el riesgo de una hernia. Entonces, eh, estos, como dice su nombre, pueden sufrir cambios degenerativos adecuados con la edad, lo que predispone a la herniación del núcleo pulposo a través del anillo fibroso. Esta protrusión puede comprimir las raíces nerviosas cercanas y causar lo que es una radiculopatía, que es el dolor irradiado a lo largo del trayecto del nervio afectado. Las hernias del disco más comunes ocurren en la columna lumbar, especialmente entre L4, L5 y S1. Entonces tenemos algunas variantes de hernias de disco, como es la hernia intraesponjosa o nódulo de Smort, que aquí hay una herniación del núcleo pulposo dentro del cuerpo vertebral. Tenemos también la hernia de disco intradurales, que es una herniación dentro del saco dural y esta es poco frecuente. Tenemos también la fractura del limbo vertebral, que es una separación traumática de una porción ósea en la inserción del anillo fibroso y que en ocasiones se asocia a hernias discales. En su cuadro clínico, puesto que el ligamento longitudinal posterior es más fuerte en la línea media, la porción posterolateral del anillo fibroso tiene que soportar una parte desproporcionada de la carga, lo que en algunos de sus síntomas está un dolor lumbar, conocido como lumbalgia, un dolor radicular, un efecto de pistón, donde el dolor se agrava con la tos y el estornudo o los esfuerzos de desfecación, también una postura antálgica donde los pacientes suelen evitar ciertos movimientos y prefieren cambiar de posición frecuentemente, y también alivio con flexión de rodilla y muslo, ya que esta reduce la tensión sobre la raíz nerviosa afectada. Aquí podemos observar un cuadro sobre la sensibilidad y especificidad de los signos físicos respecto al diagnóstico de la hernia de disco lumbar de los pacientes que suelen presentar una ciática. Entonces, eh, aquí, en los signos y síntomas de la radiculopatía, encontramos el signo de la selle, que es una prueba de elevación de la pierna recta. El paciente suele estar de cúbito supino, se eleva la pierna afectada con la rodilla extendida y es positivo si el dolor aparece antes de los 60 grados de elevación, indicando así una irritación radicular. Tenemos también el signo de la cuerda del arco. Aquí el dolor aparece con la maniobra de la sella, lo que se le flexiona la rodilla al paciente y se apoya el pie en la camilla. Este es positivo si el dolor radicular mejora con esta maniobra, lo que indica compresión radicular y no un problema articular de cadera. Tenemos la prueba de Faber, que aquí se le evalúa el dolor a la articulación coxofemoral, se le flexiona la rodilla al paciente y la cadera también, colocando el maléolo externo sobre la rodilla contralateral. Se hace presión hacia la camilla y si el dolor aumenta, indica una patología articular, ya sea una sacroilitis, una bursitis troncateria, etcétera. También tenemos el signo de Trendelenburg, que evalúa la debilidad de los aductores de la cadera e inervados por la L5. Tenemos el signo de Hover, donde se le pide al paciente que eleve una pierna contra resistencia y si no detecta una contracción compensatoria del glúteo medio, sugiere una paresia funcional. Y el signo del aductor evalúa la paresia funcional versus una orgánica de los músculos aductores del muslo y se le aplica resistencia a la cadena externa de la pierna mientras que el paciente intenta separarla. Aquí podemos ver un cuadro sobre el signo del aductor. Muchas gracias.
Todos, mi nombre es Farley y yo les estaré hablando sobre los síndromes radiculares lumbares. Las hernias discales lumbares suelen comprimir la raíz nerviosa que emerge por debajo del nivel afectado. Por ejemplo, si la hernia es de L5 a S1, provoca una radiculopatía de S1. Los segmentos más afectados van a ser de L4 a L5 y de L5 a S1. Según la sintomatología, de acuerdo a la raíz comprimida, vamos a ver que si se comprime L4, el paciente va a tener hiporreflexia rotuliana, debilidad del cuádriceps crural, disminución de la sensibilidad de la cara interna del pie, dolor en la cara anterior del muslo. Si es L5, el paciente va a tener hiporreflexia del popliteo interno, debilidad del músculo tibial anterior, también puede sentir hipoestesia del dedo gordo, también dolor en la cara posterior de la pierna. Si es S1, el paciente va a tener hiporreflexia, aquilia, debilidad de los gemelos, dolor en la cara posterolateral de la pierna con irradiación hacia el tobillo. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que se realiza con imágenes como resonancia o tomografía. El tratamiento puede ser conservador. El 85% de los pacientes mejoran en 6 semanas sin cirugía y se emplean analgésicos, fisioterapia y reposo. Las indicaciones quirúrgicas se hacen si no hay mejoría tras 5 a 8 semanas de tratamiento conservador, si hay signos neurológicos progresivos como déficit motor severo y si hay presencia del síndrome de cola de caballo que consiste en una emergencia quirúrgica. También les continuaré hablando sobre el síndrome de la cola de caballo. Este síndrome se produce debido a la compresión de múltiples raíces lumbares y sacras dentro del canal raquídeo. Los síntomas principales van a ser la retención urinaria, que es el signo más indicativo, anestesia en silla de montar, como en el perine, el ano y genitales, también lumbalgia y ciática bilateral. Puede ocurrir también paraparesia progresiva y disfunción esfinteriana. En cuanto a las causas, estas pueden ser lo que es hernia discal masiva, tumores, infecciones, hematomas y traumatismos, y el tratamiento consiste en descompresión quirúrgica urgente, idealmente dentro de las primeras 24 a 48 horas. Dentro de las opciones quirúrgicas para las radiculopatías lumbares está la disectomía convencional, que tiene una tasa de éxito de 65 a 85% a un año, la microdisectomía, que es una incisión más pequeña y que tiene recuperación más rápida, la secuestrectomía, que solamente se extrae la porción herniada, y procedimientos mínimamente invasivos como la quimionucleólisis. Es todo de mi parte. Saludos, mi nombre es Emily Crisel Rodríguez Durán de la matrícula 120-1893 y yo estaré hablando concerniente al tema de los procedimientos quirúrgicos intradiscales. Es importante saber que estos tipos de procedimientos son menos invasivos que la disectomía tradicional y sirven para tratar lo que son las patologías a nivel intervertebral. Entre los procedimientos quirúrgicos intradiscales se encuentra lo que es la quimionucleólisis lumbar, el cual consiste en una inyección de una enzima llamada quimiopopaína dentro del núcleo pulposo del disco intervertebral. Ya en la disectomía percutánea es esta que se trata de realizar una pequeña incisión en la piel para extraer parte del núcleo pulposo del disco intervertebral y así aliviar la presión que ejerce sobre las raíces nerviosas. En la disectomía con láser es la técnica que vaporiza el tejido del núcleo pulposo con energía láser, buscando así aliviar la presión de las raíces nerviosas. Y en la electrocirugía intradiscal es el uso de corriente eléctrica para descomponer el núcleo pulposo. Entre los tratamientos complementarios que se encuentran de la laminectomía lumbar, se puede administrar los que son los corticosteroides para reducir lo que es la inflamación postoperatoria. También se recomienda una rehabilitación temprana para mejorar la recuperación funcional y en algunos casos se utiliza lo que son las técnicas de estabilización espinal si hay inestabilidad tras la cirugía. Entre los métodos que existen para reducir lo que es la formación de adherencias está el uso de materiales de tejido adiposo autólogo o materiales sintéticos para prevenir las adherencias postoperatorias y está también lo que es la rehabilitación temprana que puede reducir las presencias de adherencias sin necesidad de otros materiales adicionales.
Con relación a los riesgos que existen de la laminectomía lumbar, existen complicaciones frecuentes como la infección superficial, que va de un 0,9% a un 5%, infecciones profundas de un 5%, hemorragia y formación de hematomas, lesión de la dura madre con fuga del líquido cefalorraquídeo en un 4% y inestabilidad de la columna en largo plazo. Ya en las complicaciones menos frecuentes o infrecuentes están lo que son los daños de las estructuras nerviosas causando un déficit neurológico, hematomas epidurales grandes que pueden comprimir la médula. En casos graves también está la neuropatía óptica isquémica y en casos de diabetes mellitus la arteritis de la columna. Saludos, mi nombre es Ariana Almonte y hoy yo les estaré hablando acerca de la durotomía involuntaria. Iniciando con su definición, esta es la apertura accidental de la dura madre durante una cirugía raquimedular. Se dice que su incidencia va a variar desde un 0 a un 14%. Cabe destacar que esta no se considera como tal una negligencia médica, aunque sí puede generar complicaciones si no se trata de una forma adecuada. Dentro de las causas de la misma vamos a tener que esta pueden formarse debido a deformaciones anatómicas desconocidas, adherencias, uso de instrumentos quirúrgicos o degeneración de la dura madre en casos de estenosis prolongada. El riesgo va a aumentar en esas cirugías que sean de revisión o con alta velocidad. En cuanto a las complicaciones, las principales van a ser fístula de líquido cefalorraquídeo, cefalea postpunción lumbar y en casos graves los pacientes pueden presentar meningitis o daño radicular. En cuanto al tratamiento, lo primordial es iniciar con un cierre primario con sutura reabsorbible o injertos, uso de adhesivos biocompatibles, parches herméticos o drenaje si no se puede reparar de forma directa y la movilización temprana si el cierre es hermético, pero de lo contrario el paciente debe permanecer en un reposo absoluto. Dentro de los cuidados postoperatorios se va a monitorear los signos vitales y la fuerza muscular, el control de la herida quirúrgica para evitar infecciones o fístulas de líquido cefalorraquídeo, manejo del dolor con analgésicos o corticosteroides y una evaluación neurológica para descartar complicaciones como el síndrome de la cola de caballo. Ya en cuanto a la evolución y el pronóstico, la mayoría de estos pacientes se recuperan sin secuelas si la durotomía se maneja correctamente y a tiempo, aunque algunos pueden presentar dolor persistente o déficits neurológicos. Gracias. Bien, mi nombre es Reiniero Reyes y yo voy a continuar hablando sobre lo que serían las hernias de discos lumbares altos, como L1, L2, L2, L3 y L3, L4. Las hernias de discos lumbares de L4, L5 y L5S1 representan la mayor parte de las hernias asociadas a esta ubicación. De las hernias de discos lumbares situadas entre L3 y L4, solamente 24% están asociadas a antecedentes de hernias en L4, L5 o L5S1. En una serie de 1.400 casos, solo 4 estaban situados entre L1, L2 y 18 en L2, L3 y L3, L4. El cuadro inicial va a ser una lumbalgia que va a aparecer después de un traumatismo o una distensión muscular y cuando progresa va a aparecer lo que es la parestesia y dolor en la cara anterior del músculo. El músculo más afectado con frecuencia va a ser el cuádriceps crural que va a presentar paresia y a veces atrofia. En la hernia lateral extrema de discos lumbares es la hernia que se forma en la carilla articular o distal a ella y la incidencia es de 3 a 10% de las hernias de disco lumbar. Estas hernias se diferencian de las centrales e infraarticulares que son más frecuentes con respecto a los siguientes aspectos. La raíz nerviosa va a estar afectada generalmente es del mismo segmento vertebral y el signo de la SEC es negativo en un 85-90% de los casos y el dolor suele ser más intenso. Los signos y síntomas más frecuentes son paresia cuadricipital y hiporreflexia rotuliana e hipoestesia en el dermatoma L3 y L4. Ya para el diagnóstico por imagen, en la tomografía se va a ver que muchas hernias extremas son asintomáticas y en la tomografía va a revelar una masa que se desplaza de la grasa epidural e invade el agujero intervertebral. Ya para el tratamiento se va a hacer una fasectomía lateral, medial y en las hernias de discos laterales se hace una hemilaminectomía tradicional en que la cara articular se extirpa parcial o completamente. Gracias. Buenas
Tardes, mi nombre es María Bonelli, matrícula 120-2050. Yo les seguiré hablando de algunos tipos de hernia, empezando así con las hernias del disco intradurales. ¿Qué son estas? Estos son un tipo de hernia en la que el fragmento del disco va a penetrar el saco dural o la vaina radicular. Es por esto que también recibe el nombre de una hernia intraradicular. Su incidencia es del 0,04 al 1,1% de todas las hernias discales. Esta es una imagen, como vemos aquí, que va a penetrar la vaina radicular. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Es bastante difícil, la mayoría de los casos se hace por cirugía. Entonces, ¿qué se va a encontrar en esa cirugía? Pues se va a notar una masa firme en la raíz nerviosa y se tiene que explorar el segmento vertebral comprometido. También se diagnostica, sobre todo en estudios prequirúrgicos, como es la mielografía y la resonancia magnética. Ya el tratamiento, como dije anteriormente, como el diagnóstico en la mayoría de los casos se hace por cirugía, ahí mismo se hace el tratamiento con abordaje de una durotomía. O sea, se apertura, es una apertura de la madre. Hay algunos casos que no necesita un tratamiento quirúrgico. Continuando así con la hernia discal intervertebral, o también llamado nódulo de Sherwood. Entonces, ¿qué es este tipo? ¿Cuál es esta hernia? Esto es cuando el disco intervertebral se atraviesa el platillo discal cartilaginoso y se aloja en el hueso esponjoso del cuerpo de la vértebra. Entonces, este se considera una hernia intraesponjosa porque está dentro del hueso esponjoso. Entonces, este se detecta sobre todo en una radiografía, se hacen con hallazgos casuales, también se da por resonancias magnéticas, aunque su relevancia clínica es incierta. Ya el tratamiento es conservador porque suele ser asintomático. Cuando es sintomático hay dolor lumbar, entonces este dolor es el que se va a tratar con AINES, con corticoides, entre otros. Ya en algunos casos entonces, sí se utiliza un corsé lumbar. La cirugía es poco frecuente en estos tipos de hernia. Continuando así con los quistes yuxtafacetarios de la columna lumbar. ¿Qué son estos? Son quistes sinoviales o ganglionares, están ubicados junto con la carilla articular o el ligamento amarillo. Estos tienen el nombre de la columna lumbar porque la mayoría de estos están descritos en la columna lumbar, pero también puede aparecer en la cervical y en el dorsal. ¿Cuáles son las causas de este tipo de quiste? Puede ser por una extrusión del líquido sinovial de la cápsula articular, ¿verdad? Del espacio comprometido. Puede ser crecimiento latente de los restos embrionarios. Puede ser por una degeneración articular, por espondiloartrosis avanzada. Y puede también ser por microtraumatismos repetitivos. Ya en el cuadro clínico, los pacientes pueden tener un dolor lumbar. Este se intensifica en el caso de que haya una estenosis vertebral. También puede, en algunos casos, se presenta síndrome de cauda equina y también este tipo de quistes están asociados a espondiloartrosis avanzada o espondilolitesis artrósica. Ya el tratamiento, esto suele desaparecer con el tiempo, espontáneamente, pero en el caso de que sea un tratamiento terapéutico, es conservador, con AINES, corticoides y fisioterapia. Ya en quirúrgico es la resección del quiste o también puede ser una intervención por una punción y se extrae el quiste. Estos tipos de quistes es importante decir que son recurrentes, es decir, vuelven a aparecer del mismo lado o contralateral. Es por esto que es mejor el abordaje conservador porque no vale la pena hacer una cirugía o una punción cuando pueden volver a salir. Obviamente depende de la estabilidad de la columna del paciente o si afecta su vida diaria. Eso es todo de mi parte, espero que les haya servido. Mi nombre es Abigail García, mi matrícula es 120-1191 y estaré continuando con el tema de síndrome lumbociatálgico postoperatorio persistente. De las disectomías lumbares con fines analgésicos, alrededor de un 8 o un 25% son ineficaces, lo que determina que el paciente persista con dolor. Entre los factores que pueden asociarse a esta persistencia está el desacierto en el diagnóstico, lo cual nos habla de una falta de relación o una ausencia de relación en cuanto a lo que son los síntomas clínicos y lo que se observa en las imágenes. También está la persistencia de la compresión, que puede ser como consecuencia de una hernia original. También está la lesión radicular permanente, la discitis y la aracnoiditis adhesiva.
En cuanto a lo que es la aracnoiditis adhesiva, esta es una enfermedad inflamatoria o un proceso de fibrosis de lo que son las raíces nerviosas de la médula, en este caso a nivel lumbar. Entonces se puede determinar a través de lo que es una resonancia magnética y la mielografía, donde vamos a observar lo que son las adherencias peridurales. ¿Qué son las adherencias peridurales? Y estas lo que hacen es que nos permiten ver lo que son las fibrosis que se forman en este nivel. En cuanto a lo que es el diagnóstico de este síndrome, estos se hacen a través de resonancia magnética, que puede ser con o sin método de contraste, la tomografía computarizada con o sin método de contraste iodado, en la mielografía y tomografía computarizada postmielográfica y la radiografía simple. En cuanto a lo que es el tratamiento del síndrome lumbociatálgico, entonces puede ser quirúrgico o se continúa con lo que es la administración de analgésicos. En esta ocasión les voy a estar hablando acerca de la hernia de discos cervicales. En la columna cervical, las raíces nerviosas van a emerger por encima del pedículo de la vértebra en el mismo número, a diferencia de la región lumbar. Aquí, cada raíz atraviesa el agujero intervertebral en estrecha relación con la cara inferior del pedículo correspondiente, además de que el espacio intervertebral se va a ubicar cerca de la parte inferior del pedículo en contraste con la disposición de la columna lumbar. También les voy a hablar acerca de la radiculopatía cervical, que debido a lo que le acabo de explicar, las hernias de discos cervicales por lo general van a comprimir el nervio que sale del agujero intervertebral y que está al mismo nivel de la hernia. En este cuadro podemos ver más o menos qué es lo que sucede cuando hay un disco cervical herniado. Por ejemplo, entre las herniaciones entre C4 y C5, el porcentaje de discos cervicales va a ser de 2%, la raíz comprimida va a ser la de C5, va a haber una hiporreflexia, tanto del deltoides como del pectoral, va a haber paresia del deltoides y va a haber parestesia e hiperestesia del hombro. También podemos ver otros ejemplos. Hay algunas consideraciones clínicas que deben de considerarse, como es que la radiculopatía de C4 va a ser poco común y que causa un dolor cervical axial sin irradiación. También que la de C6 izquierda va a estar dada por una hernia en C5, C6, que esta puede simular un infarto al miocardio. El compromiso de C8 y T1 puede generar un síndrome de Horner parcial y también que la presencia más frecuente de la hernia de disco cervical incluye síntomas matutinos sin causas traumáticas evidentes. También tenemos que la compresión medular aguda por hernia de discos cervicales puede causar lo que es mielopatía, también lesiones medulares. Incluye también síndromes completos e incompletos como es el síndrome centromedular y ocasionalmente el de Brown-Séquard. Estos signos son más comunes en hernias traumáticas, pero pueden aparecer también en los casos no traumáticos. Las hernias de discos cervicales suelen causar dolor y restricción del movimiento del cuello, agravados por la Buenas, mi nombre es Darena Tejada Fernández y hoy les estaré hablando sobre la disectomía y artrocesis cervicales por vía anterior. En esta debemos de valorar la posición del paciente de cúbito supino y algunas utilizan la tracción cervical, el instrumental y equipamiento, que en este tenemos el microscopio y el arco en C, también los implantes como el injerto, el neuromonitoreo, el consentimiento en términos que deben ser claros para el paciente y no taxativos, las opciones terapéuticas como el tratamiento no quirúrgico y las complicaciones como son la dificultad de deglución, entre otras. Cuando se opera C5, C6, incisión cutánea debe ser realizada a la altura del cartílago cricoides. Cuando la hernia tiene alguna otra ubicación, la incisión es más craneal o caudal y a veces se utiliza un radioscopio. Entonces, valorando bien la comparación entre la disectomía por vía anterior sola y la combinada con artrodesis como tratamiento de radiculación o radicopatía,
Tenemos el criterio de análisis, el criterio de valoración, el alivio del dolor cervical asociado a degeneración distal de un segmento, el alivio más rápido del dolor cervical y del brazo, el mantenimiento de la altura del agujero y el espacio intervertebral. Tenemos el riesgo de cifosis postoperatoria y el índice de anquilosis. Ahora bien, en la valoración de los mismos, tenemos la disectomía por vía anterior sola y la combinada con artrocesis son equivalentes a nivel C, clase 1. Los datos no son claros respecto a la eficacia de cada tratamiento, clase 2. La combinada con artrodesis es mejor que la disectomía sola, nivel D, clase 3. La evolución funcional, que también es similar. No es posible recomendar la disectomía combinada con artrodesis en detrimento de la disectomía sola, nivel C, clase 2. Y la disectomía y artrodesis por vía anterior es mejor que la disectomía sola, nivel C, clase 2. Ahora bien, en el control postoperatorio, además de las medidas de rutina, es fundamental verificar los siguientes parámetros, como los datos fehacientes de la presencia de un hematoma postoperatorio en la herida, la disnea, la dificultad extrema de deglución, la desviación traqueal, la debilidad muscular correspondiente al segmento radicular operado, los signos de las vías largas, como por ejemplo el signo de Babinski, entre otros, también la ronquera. Entre las complicaciones, disectomía y artrodesis cervicales por vía anterior, tenemos las lesiones relativas al abordaje, la perforación de la faringe, el esófago o la tráquea, la paresia de las cuerdas vocales a causa de una hernia del nervio laríngeo recurrente o del nervio vago, y su incidencia es de un 11% en paresia temporaria y un 4% en paresia permanente. Entonces, también tenemos las lesiones de la arteria vertebral, las heridas de la carótida, la fístula del líquido cefalorraquídeo, el síndrome de Claude-Bernard-Horner, la lesión del conducto torácico, la trombosis de la vena yugular interna. Entonces, en las lesiones de la médula espinal, tenemos la lesión que es particularmente riesgosa en casos de mielopatía por estenosis. También es importante no hiperextender el cuello durante la intubación. El injerto óseo debe ser más corto que la profundidad del espacio intervertebral, la apnea provocada por el sueño. Entre los problemas de la anquilosis quirúrgica tenemos la insuficiente o pseudoartrosis, la deformación anterior ocifótica, la extrusión del injerto, las complicaciones del sitio del que se extrajo el injerto también pueden presentarse, y entre otras complicaciones tenemos la infección de la herida, que tiene una incidencia de menor de 1%, los hematomas postoperatorios, la disfagia y ronquera, los malestares postoperatorios como el globo faríngeo, la molestia persistente en el cuello, el síndrome de dolor regional complejo o distrofia simpática refleja. También se puede presentar un angioedema, un neumotórax o un hemotórax. También la disfagia secundaria a disectomía y artrodesis cervicales por vías anteriores. Entre los síntomas podemos observar dificultades de deglución de sólidos y líquidos, también con la deglución o dinofagia. La incidencia es frecuente y se registra una incidencia de 60% según estudios. En su etiología o causas tenemos el hematoma postoperatorio, el edema postoperatorio, los efectos de la anestesia, la disfunción del nervio laríngeo recurrente, temporal o permanente, la lesión esofágica, el collar cervical, la protrusión del injerto o el implante anterior a los cuerpos vertebrales, las bridas excesivas, la denervación del plexo faríngeo. Causas poco frecuentes pues pueden ser el edema por trombosis de la vena yugular interna o angioedema. También para el tratamiento tenemos las medidas iniciales, que es preciso descartar otras afecciones urgentes o graves, como el edema grave, si el paciente presenta estridor o disfonía significativos. También, una vez descartadas las afecciones urgentes, el tratamiento inicial está orientado a aliviar los síntomas. Se le indica al paciente que coma alimentos blandos o que no coma por un tiempo, alimentos duros, que mastique bien la comida y que ayude a bajar los alimentos que puedan ser secos con alguna bebida. Si persisten los síntomas significativos, es decir, que sean superiores a las 2 semanas, se deriva al paciente a otorrinolaringología para que se le realice una laringoscopía con el fin de que se pueda buscar el diagnóstico de las parálisis de las cuerdas vocales. Entonces, otros síntomas persistentes también pueden tratarse quirúrgicamente. Ahora bien, el tratamiento de la pseudoartrosis cervical anterior es preciso considerar una revisión en los casos de pseudoartrosis sintomática nivel de clase 3. Los abordajes posteriores pueden estar asociados a índices superiores de anquilosis tras la revisión de los abordajes anteriores, es decir, nivel D clase 3. Y para culminar, tenemos la artroplasia de los discos cervicales. Esta se recomienda como alternativa al procedimiento de la artrodesis y disectomía cervical por vía anterior en algunos casos para tratar el dolor del brazo y del cuello nivel B, clase 2. Ahora bien, la artroplasia de discos cervicales es una alternativa de la artrodesis y este procedimiento emplea un disco artificial para mantener la movilidad del segmento vertebral sometido a disectomía. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Uh-huh. Uh-huh.
artroplastia de discos cervicales generalmente es una alternativa o procedimiento de alternativa para la artrodesis y la disectomía, las cuales tienen posteriores que pueden estar asociados a índices superiores de anquilosis. Tras la revisión de los abordajes anteriores, donde un nivel eh, discos cervicales. Aquí lo que hacemos es que ponemos el paciente en posición supino, utilizamos C u otros procedimientos y también consiste realmente en sustituir el disco o disco natural por un disco artificial que permite menos dolor y más movimiento al cuello del paciente. Ya cuando hablamos de descompensación cervical por vía posterior y la laminectomía, estamos hablando de un procedimiento de intervención en la que se accede por la parte de detrás del cuello con el fin de retirar el hueso que comprime la médula espinal y los nervios y quizás colocar tornillos y barras para funcionar los huesos. No siempre se colocan tornillos, pero lo que vemos aquí es que el disco herniano generalmente el nervio y causa dolor. Porque tenemos que ir a parte de la lámina eliminada en la imagen para tratar de poner ese disco herniano en su lugar y si no se queda en su lugar, mediante técnica menos invasiva, colocar tornillos. Generalmente lo eficiente es colocar tornillos por un tiempo específico. Ya cuando hablamos de la foraminectomía cervical, estamos hablando de una opción quirúrgica en casos de radiculopatía cervical sintomática causada por una hernia de disco o estenosis del receso lateral. Aquí, estenosis del receso lateral, también ponemos tornillos, pero esta vez no colocamos los tornillos en el disco cervical como tal. Se utiliza para tratar la compresión radicular cervical baja, o sea, C7, C8 y D1. O alta, por ejemplo, C3 y C4. Esta se utiliza para minimizar el dolor y la técnica generalmente se hace sobre almohadillas colocadas a la altura del tórax y se utiliza cinta adhesiva para retraer los hombros de abajo cuando se operan en segmentos. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Nery Fortuna, matrícula 120-2041. Y continuando con el tema, hablaremos ahora de lo que son las hernias discales a nivel torácico o dorsal. Entonces, estaremos tratando ya la introducción del tema, también la etiología y la fisiopatología, cuál es la clínica en estos pacientes, el diagnóstico y qué tratamiento llevaremos a cabo. Iniciando entonces con las hernias dorsales, el libro comentaba de que estas hernias son de menor frecuencia, ocurre entre un 0.25 o 0.75 y ocurren en pacientes de 30 a lo que son 60 años. Cuando digo menos frecuente, porque son menos frecuentes ya sea de las lumbares o las cervicales, que son las que tienen una mayor tasa, y debido entonces esto es debido a la menor movilidad que tenemos a nivel torácico de la columna y por lo tanto hay un menor estrés a nivel mecánico en esta parte. Pero sin embargo, de todos modos, cuando ocurren este tipo de lesiones o de hernias, pueden causar síntomas, ya sea neurológicos, que van a entonces afectar al paciente porque hay un menor espacio en el canal medular torácico. Continuando entonces con la etiología y la fisiopatología de lo que es la enfermedad, las hernias dorsales pueden ser consecuencias ya sean de algún trauma que tenga el paciente, algún proceso degenerativo o de lo que son enfermedades a nivel metabólico en el paciente. La protrusión del disco intervertebral puede comprimir lo que es la médula espinal y lo puede ocasionar, ocasiona al paciente síntomas motores sensitivos y también autónomos que va a presentar el paciente. La clínica que podemos ver aquí, como en la imagen vemos cómo se ve el nervio normal y el nervio comprimido.
Entonces, en la clínica, el paciente presentará lo que es dolor torácico, que se va a irradiar en un patrón dermatomal. También la mielopatía, una mielopatía progresiva, que presenta el paciente con una debilidad de las extremidades inferiores y una hiperreflexia. También el paciente va a tener síntomas sensitivos, como una parestesia o una hipoestesia. Y también entonces, por último, una disfunción autonómica, incluyendo entonces lo que es unas alteraciones en el control vesical o intestinal en unos casos más avanzados. El diagnóstico con este tipo de pacientes, como vemos aquí en las imágenes, es con la resonancia magnética, que nos va a permitir visualizar lo que es la compresión medular, en qué parte específica se ve a nivel torácico, y también nos va a ayudar a descartar otras patologías que puede tener el paciente. Por último, el tratamiento que vamos a llevar, el tratamiento o el manejo inicial en estos pacientes va a ser conservador, que va a iniciar con distintos tipos de analgésicos y también con lo que es fisioterapia, pero si el paciente no mejora, entonces, en un caso de un déficit neurológico o ya algo que sea a nivel progresivo, pues la cirugía, como vemos en la imagen, que es la disectomía a nivel torácico, es el tratamiento necesario para. Saludos, mi nombre es Laura Sánchez y les voy a estar hablando sobre lo que es la espondiloartrosis y la artrosis discal. La espondiloartrosis no es más que una enfermedad degenerativa de la columna vertebral que se caracteriza por el deterioro progresivo de los discos intervertebrales y las estructuras articulares. Dentro de las alteraciones que podemos encontrar, tenemos dentro del disco intervertebral, este se va a encontrar deshidratado, degenerado y se pueden generar hernias. En las articulaciones van a estar hipertróficas, van a tener laxitud y pueden llegar a formarse osteofitos. En la columna vertebral se puede presentar espondilolistesis y espondilólisis, y en los ligamentos va a haber un engrosamiento del ligamento amarillo, favoreciendo así la estenosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener síntomas radiculares, claudicación neurógena, mielopatía cervical y dolor discógeno. Dentro de las causas, esta se puede dar por una acumulación de microtraumatismos y macrotraumatismos, se puede dar por tabaquismo, osteoporosis, por una sobrecarga de la columna, es decir, que la obesidad puede ser un factor, y atrofia muscular. Tenemos la espondilolistesis, que esta no es más que el desplazamiento anterior de un cuerpo vertebral sobre otro. Comúnmente se produce en L5 sobre S1 o L4 sobre L5. Esta se va a clasificar en grados. Por ejemplo, si la subluxación es menor a un 25% va a ser grado 1. Si es de un 25 a un 50% va a ser grado 2. De un 50 a un 75% va a ser grado 3 y de un 75 a un 100% va a ser un grado 4. Dentro de las hernias de disco y la compresión nerviosa, es muy raro encontrar una hernia discal en una zona donde ya tenemos espondilolistesis, pero sí se pueden presentar en niveles superiores. Esta puede generar síntomas de radiculopatía por compresión del nervio que emerge por debajo de la vértebra desplazada. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Jan Cabrera y voy a hablar sobre la clasificación de la espondilolistesis. La espondilolistesis, como habíamos mencionado anteriormente, es el desplazamiento anterior o posterior de una vértebra sobre la siguiente. Se clasifica en 5 tipos principales: displásica, causada por anomalías congénitas en las articulaciones facetarias; ísmica, relacionada con defectos del istmo vertebral; degenerativa, que ocurre con la edad debido a la degeneración de los discos y articulaciones vertebrales; traumática, que es resultado de fracturas en la columna; y patológica, que es asociada a enfermedades óseas como tumores o infecciones. En la ísmica, este tipo es causado por una lesión en el istmo vertebral, una región que se conecta con el cuerpo vertebral con las articulaciones facetarias. Puede presentarse de dos formas: lítica, que se produce por una fractura por estrés del istmo o espondilolisis; y elongada, que ocurre por un alargamiento del istmo sin fractura completa.
Los síntomas incluyen el dolor lumbar, rigidez y, en casos avanzados, síntomas neurológicos. El tratamiento puede incluir fortalecimiento muscular y uso de ortesis y, en casos graves, cirugía. El defecto del istmo vertebral es el defecto que se da debido a una interrupción de las pars intercularis que puede predisponer a la espondilolistesis. Sus causas incluyen el estrés mecánico repetitivo, como en los atletas, factores congénitos y alteraciones biomecánicas en la columna. El diagnóstico de este se realiza con radiografías dinámicas y resonancia magnética. El tratamiento dependerá de la gravedad, desde la terapia física hasta la fijación quirúrgica.